Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder acompañarles nuevamente en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por concedernos este enorme privilegio. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos estudiando en la escritura ubicada en el libro de Números. Estamos en el capítulo número 35 y vamos a reflexionar a partir del versículo número 22 hasta el versículo número 34. Nosotros le hemos titulado a esta reflexión de la siguiente manera: protege la vida, protege la vida. Y estamos observando entonces que Dios de alguna manera estableció ciertas ciudades de refugio. Eran ciudades que se les conocía como ciudades de refugio precisamente porque en esos lugares las personas que de alguna manera sin intención previa habían provocado la muerte de alguien, entonces podían llegar a esas ciudades e iban a disfrutar de protección, de refugio, mientras se ajustaba su situación, mientras se averiguaba con detenimiento las circunstancias que habían llevado a ese momento de pérdida, ¿verdad? A ese momento de la muerte de alguien. Eran ciudades especiales, eran ciudades protegidas, y de alguna manera creo que nosotros también podemos aprender algunas enseñanzas sencillas, prácticas para nuestra vida en relación a procurar de alguna manera proteger la vida. Y hay por lo menos tres enseñanzas que yo quiero compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto. La primera de ellas la podemos observar a partir del versículo número 22 hasta el versículo número 28. Y nosotros le pusimos de la siguiente manera: Dios es nuestro refugio seguro. Dios es nuestro refugio seguro. Te leo los versículos para que tengamos una idea de lo que este primer punto nos enseña. Dice así la palabra de nuestro Dios: pero si lo empujó casualmente y sin enemistad, o lanzó sobre él cualquier instrumento sin mala intención, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra capaz de matarlo y muere, pero él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes, y la congregación librará al homicida de manos del vengador de la sangre. La congregación lo hará volver a la ciudad de refugio en la que se había refugiado, y allí se quedará hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Pero si el homicida sale fuera de los límites de la ciudad de refugio en la que se asiló, y el vengador de la sangre lo encuentra fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre mata al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio debería aquel habitar hasta la muerte del sumo sacerdote. Después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Y entonces observamos cómo hay ciertas leyes en estas ciudades de refugio. Y sabes, observamos que si la persona implicada salía de los límites de la ciudad de refugio, y entonces el vengador, el familiar del que había fallecido, llegaba y le daba muerte a este hombre fuera de esa ciudad de refugio, bueno, no iba a tener ningún tipo de culpa. ¿Por qué? Porque esta persona no debió haber salido de la ciudad de refugio. Y sabes, mientras yo leía esta parte de la escritura, creo que me di cuenta de cuánto realmente nosotros necesitamos reconocer que Dios mismo es para nosotros nuestro refugio seguro. En la medida que nosotros nos apartamos de estos límites que Dios nos pone en su protección y en su cuidado,
cuando nos apartamos de su amor, cuando queremos apartarnos de su gracia infinita y de su gran misericordia, bueno, al final de nuestra historia pues vamos a recibir las consecuencias de nuestras decisiones. Y en lo personal creo que nosotros deberíamos de reconocer que Dios es nuestro refugio seguro. La palabra del Señor nos invita a reconocerlo de esa manera cuando leemos allá en el Salmo número 46, en el versículo número 1, cuando nos dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que tenemos un Dios que se ofrece como nuestro refugio seguro, como nuestro pronto auxilio en medio de cada una de las tribulaciones. Querido hermano y querida hermana, cuando usted se sienta culpable, cuando usted se sienta confundido o confundida, cuando te sientas como si sin dirección, mi mayor recomendación pues es que sencillamente regreses nuevamente a tu refugio seguro, que corras nuevamente a Dios, que es nuestro refugio seguro, y vas a observar cómo Dios en su gran misericordia todavía nos abraza, nos escucha y nos da esa restauración que nosotros tanto necesitamos. Creo en lo personal que también en esta vida que estamos llevando hacia adelante, creo que nosotros deberíamos de procurar que nuestra vida, que nuestro matrimonio, que nuestra familia, que nuestro hogar sea un refugio seguro. Vamos a tratar de hacer todos los arreglos necesarios para que nuestros hijos encuentren en nuestra casa y en nuestro hogar un refugio seguro, y que nuestro hogar no sea realmente ese epicentro de las tormentas, no sea el ojo del huracán en el corazón de nuestros hijos, sino todo lo contrario, que sea un espacio donde ellos sientan que pueden encontrar refugio, donde se puedan sentir validados, donde se puedan sentir amados. ¿Sabes? Creo que Dios al final no nos juzga por nuestro pasado, no revisa las cosas que hemos hecho cuando nosotros lo hemos hecho mal, si siempre y cuando nos arrepintamos, ¿verdad? Y regresemos a Él y nos pongamos bajo su cobertura. De esa manera, Él nos ofrece a nosotros un nuevo comienzo. Hay una segunda enseñanza que yo quiero compartir contigo y que puedo observar a partir del versículo número 29 hasta el versículo número 32. Le pusimos de la siguiente manera: vive con responsabilidad. Vive con responsabilidad. Te leo el versículo número 29 al 32. Dice así: estas cosas serán una norma de derecho para vosotros y vuestros descendientes en todos los lugares donde habitéis. Cualquiera que dé muerte a alguien, según la declaración de los testigos, morirá el homicida. Pero un solo testigo no bastará para condenar a una persona a muerte. No aceptaréis rescate por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Tampoco aceptaréis rescate por el que huyó a la ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra antes que muera el sumo sacerdote. Estos versículos de alguna manera nos aterrizan y nos guían a poder entender que tenemos que vivir de manera responsable, que si nosotros de alguna manera desacatamos a la palabra del Señor, que si nosotros de alguna forma trastornamos, ¿verdad?, los lineamientos que Dios espera que nosotros respetemos, bueno, al final de nuestra historia vamos a recibir precisamente las consecuencias de nuestros actos, de nuestras acciones. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Creo que deberíamos nosotros vivir con integridad cada día de nuestra vida, y que nuestra palabra sea confiable, y que nuestros actos de alguna manera sean congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y que reflejen sobre todo el amor del Señor. Creo en lo personal que no deberíamos de buscar ningún tipo de atajos para justificar nuestros errores, sino más bien asumir y enfrentar nuestras responsabilidades, y si tenemos que corregir algo en nuestra vida, pues tenemos que hacerlo de una manera centrada. El versículo número 31 es muy crucial aquí cuando dice: no aceptaréis rescate por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Cuando alguien estaba siendo acusado y era encontrado culpable, no había manera de buscar un atajo, había que resolverlo, ¿verdad?, llevando una consecuencia al límite, llevando esta consecuencia como la palabra del Señor lo dice. Y sabes, recuerda que tu vida de alguna manera tiene un impacto,
y recuerda que ese impacto puede afectar a otras personas. Así que mi recomendación es que cuidemos nuestras decisiones, porque nuestras decisiones de alguna manera son como semillas que sembramos en el terreno de nuestra vida. Estas semillas van a traer para nosotros el fruto de la bendición cuando son semillas correctas, pero va a traer también al final dolor y mucha frustración cuando estamos sembrando de manera incorrecta. Querido hermano y querida hermana, vamos a vivir responsablemente cada día de nuestra vida. Y hay una última enseñanza que yo quiero compartir contigo y dejártela en tu corazón. Número 3, cada vida es valiosa. Cada vida es valiosa. Delante de los ojos del Señor, cada vida es importante, cada vida vale. Dice el versículo número 33 y 34 de la siguiente manera, dice: no contaminaréis la tierra donde viváis, porque esta sangre mancillará la tierra, y la tierra no puede ser purificada de la sangre derramada en ella, si no es por la sangre del que la derramó. No contaminéis la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, pues yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Creo que es muy importante que nosotros le demos valor a la vida, que seamos responsables y reconozcamos primeramente el valor de la vida que Dios nos ha dado. Dios nos ha concedido la vida a nosotros y es un regalo que Dios nos ha hecho. Bueno, la manera en cómo nosotros vamos a vivir esta vida que Dios nos dio, al final, ¿sabes qué? Va a ser el regalo que nosotros le entreguemos a nuestro Dios maravilloso. Así que creo que vamos a darle el valor a la vida que estamos viviendo, vamos a valorar nuestra familia, vamos a valorar nuestro matrimonio, vamos a valorar a nuestros hijos, vamos a valorar los amigos y los compañeros de vida que de alguna manera vamos interactuando, interrelacionándonos en cada día de nuestra vida. Sabes, creo que es importante que afirmemos la dignidad de las personas, el valor de las personas, y no estigmaticemos a nadie, no vayamos por la vida señalando y haciendo menos a otras personas, sino más bien reconociendo que Dios de alguna manera les ha permitido la vida y Dios de alguna manera los valora. Creo que es interesante que el Señor entonces puso estas ciudades de refugio precisamente para eso, para que se pueda proteger la vida, para que de alguna manera se haga justicia y que de alguna manera nosotros podamos reconocer y darle valor a cada persona con la cual nosotros estamos interactuando. Me gustaría llevarte a una pequeña reflexión final, ¿verdad? En este momento, de este devocional, y hacerte dos preguntitas sencillas. Primera preguntita: ¿a quién necesitas demostrarle que su vida es importante para ti? Probablemente tengas a alguien que no le has dicho cuánto le aprecias, que no le has dicho cuánto le amas o cuán importante es su vida de esta persona para ti. Bueno, sería maravilloso que a lo largo de esta semana, que a lo largo de este día, pues te acerques, le mandes un texto, le escribas un comentario, le llames por teléfono o se lo digas en persona. Es muy importante. La segunda preguntita que yo podría hacerte aquí sería la siguiente: ¿cómo puedes ser tú un refugio de ánimo y de esperanza para alguien que lo necesita en este momento? ¿Cómo puedes ser tú un refugio de ánimo y de esperanza para alguien que lo necesita el día de hoy? Nos encantaría que nos pusieras un breve comentario acerca de cómo podrías responder esta última pregunta, de cómo podrías ser tú un foco de esperanza, un refugio de ánimo para alguien más. Nos encantaría leerte, nos encantaría poder orar por tu vida y muchísimas gracias por permitirnos acompañarte nuevamente en este devocional del libro de Números, que ya estamos casi por terminar, y luego pues vamos a comenzar a meditar en el libro de los Salmos, partiendo del Salmo número 73 en adelante. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.